Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, eh, las mujeres nuevamente harán oír sus voces a través de diversos medios, no solo las marchas, no solo lo que se puede mover en redes sociales, en todas las formas, ¿no? Reuniones, conversatorios, todas las formas de que utilizan los movimientos feministas para manifestarse. Y pues también es importante mencionar que esta fecha que ha sido de lucha, centrada incluso en forma inicial en la desigualdad laboral, eh, hay que decirlo, este 8 de marzo de 2021, la situación ha empeorado notablemente y no solo la laboral, porque hay una gran pérdida de empleos debido a la epidemia del COVID-19, sino también se ha incrementado la violencia, especialmente por el confinamiento que obliga a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, y todas las desigualdades se les vienen encima, ¿no? En sus trabajos, en los cuidados, en, en los términos de violencia y de vulnerabilidad por la pérdida de empleos, ¿no? La pérdida también de seguridad económica. Y por otra parte, pues esta situación de inseguridad que se mantiene en los territorios donde está la presencia del crimen organizado. Entonces, si pensáramos cómo estábamos el año pasado en esa gran primavera, en la gran marcha del 8 de marzo, que fueron multitudinarias en todo el país, y también el paro de mujeres, pues la pregunta que nos haríamos es si estamos mejor en este año o cómo estamos. Y la verdad es que el retroceso que hay en la situación de las niñas y las mujeres es incluso hasta ahora mismo incuantificable. No hay datos todavía que señalen con certeza cómo han estado la pérdida de empleos, la pérdida de vidas, eh, la pérdida de sus estudios, eh, o la crisis educativa, ¿no? Cómo ha afectado a las mujeres. Tenemos entonces por delante en una gran necesidad de generar conocimiento sobre cómo ha impactado esta pandemia a las mujeres y a las niñas. Tenemos información, desde luego, general, no tanto datos precisos, digamos. Es importante decir también que en este 8 de marzo de 2021 estamos en una jornada electoral en todo el país, en procesos de elecciones que pues esas sí no se han parado. Se paró la educación, se pararon otras actividades, pero sorprendentemente no ha habido digamos, una reflexión, intención de mover las elecciones. Esas han seguido adelante. Incluso la renovación de credenciales de lector tuvo prioridad en este país, frente incluso a otros procesos, como los procesos de justicia, que fueron detenidos. La credencialización para votar no se ha detenido. Y bueno, a mí sí me genera preguntas, ¿no? De cómo se considera tan básico, tan indetenible las elecciones en momentos como estos, ¿no? En momentos en donde estamos realmente con una cantidad de contagios muy fuertes. Eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Y también la lenta llegada de vacunas y pues no hay una población significativamente vacunada respecto a los votantes, por ejemplo. Pero hay eventos que además nos han indignado, como el hecho de que candidatos con antecedentes claros de violencia contra las mujeres sean postulados a gobernadores y que haya efectivamente una protección de Estado hacia estas candidaturas, aun y cuando es muy visible la indignación de las feministas y de las mujeres para que no se postule a estos candidatos, realmente es
sorprendente la indiferencia, la falta de sensibilidad, la poca solidaridad que hay por parte de todos estos actores electorales de los partidos que no expresan gran solidaridad al respecto, ¿no? Como si pueden invertir grandes cantidades de dinero para difamarse entre los hombres, pero me refiero a que hacer justicia, la justicia es un proceso realmente difícil, prácticamente imposible en este país, ¿no? Cuando uno ve los datos eh, de por qué las mujeres no denuncian las violencias, efectivamente porque no creen en las instituciones, no saben dónde hacerlo, tienen temor de que los agresores les hagan más daño eh, y y también por vergüenza y también porque no hay una cultura de la denuncia. Pero lo sorprendente es que además si denuncian, como es el caso de estas mujeres que han venido denunciando las agresiones de el candidato de Morena en Guerrero y que pues no haya investigación, no haya una respuesta. Al no haber investigación, los casos quedan pues ahí pendientes y caducan pues, por sí mismos, porque nunca se hizo investigación, nunca se movió un dedo para hacer justicia, o si se movió un dedo fue para ayudar al agresor, esto es frecuente. Entonces estamos en un país donde hay un Estado inimputable con respecto a la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Y en el contexto del COVID, repito, en donde las mujeres y las niñas han tenido que estar en el contexto de los agresores, lo que nosotros podemos ver, que si se han paralizado los procesos de justicia, si se han paralizado muchas acciones de apoyo emergente para las mujeres en casos de violencia, pues estamos hablando de que se ha disparado totalmente la impunidad en este país, y no solo en este país, ¿no? Sino prácticamente en todo el mundo, porque estamos hablando de que este confinamiento que ha sido generalizado, es una pandemia global, ha llevado justamente a esta reflexión generalizada sobre qué está pasando con las violencias en el terreno del confinamiento, porque lo que ha subido de manera alarmante son la violación sexual, el abuso sexual hacia las niñas y adolescentes en el contexto de sus hogares. Entonces, bueno, eso nos muestra los grandes desafíos que tenemos enfrente para prevenir la violencia. Finalmente, quiero referirme brevemente al tema de la paridad, porque efectivamente hubiera sido tan maravilloso estar en un contexto de impulso y de vida democrática en estas elecciones, en donde además, por primera vez en nuestra historia, tenemos un proyecto de paridad de género que tenían que aplicar los partidos para seleccionar a candidatas y candidatos, de manera que hubiera 50% de mujeres y 50% de hombres. Y lo que hemos visto para nuestro estado muy claramente es un fenómeno de instrumentalización de esa política en manos de los hombres. Es decir, el, el, el uso, ¿no? de la paridad también manipulado al gusto y a la conveniencia, dependiendo de los lugares de poder, se colocan las mujeres a donde van a perder, y se reservan los lugares donde tienen más posibilidades de ganar los hombres. Entonces lo que estamos viendo es que este movimiento este manejo de candidaturas sigue siendo muy manejada desde una alianza patriarcal, desde los partidos, ¿no? Y que, pues sí, efectivamente en este contexto de pandemia hemos visto realmente una selección, un proceso de elecciones que ya está en marcha, bastante desasiado, con práctica, un olvido, ¿no? Una desatención absoluta a lo que son prácticas ciudadanas básicas. Y lamentablemente lo que
hubiera sido una jornada ciudadana en la que niñas y mujeres pudieran encontrar la perspectiva, muchas voces con perspectiva de género, hablando de los problemas nacionales, hablando de los problemas de las mujeres, pues solo se ha convertido en una instrumentalización eh, movida al gusto de esas alianzas patriarcales. Entonces estamos en un contexto, yo diría, de amenaza, de retroceso, incluso en los derechos de las mujeres, por el contexto en el que nos encontramos debido a la pandemia. Sus impactos han sido bastante fuertes. Si de por sí las mujeres eran más pobres que los hombres a nivel mundial encontramos que si midiéramos la capacidad económica por género, las mujeres son más pobres. Y durante esta pandemia, las mujeres han perdido empleos porque ellas además han tenido que realizar las tareas de cuidado de los enfermos, de los niños, hacerla de maestras y se pone de manifiesto sin duda alguna que los cuidados siguen recayendo principalmente en las mujeres y que esos cuidados no son remunerados, que no son visibles por el Estado y que son una parte de esa explotación en la que se funda un capitalismo salvaje que sigue presente a nivel global. Y solo quisiera destacar porque realmente los movimientos feministas, las colectivas, las voces, la sororidad entre mujeres, las redes de mujeres que siguen sosteniendo este movimiento en todas las formas posibles, frente a estas grandes adversidades realmente pues toman incluso, ¿no? Un cariz heroico, ¿no? Hay heroicidad en estos movimientos que pese a todas estas situaciones se siguen sosteniendo. Por lo cual, pues con e- creo que debemos ver esta fecha como una fecha de reflexión y de intensificación de la lucha para lograr que los retrocesos no afecten más a las mujeres y a las niñas y porque construir un futuro de igualdad pues enfrenta grandes desafíos para las mujeres en este país y a nivel global también.